pero que estas células tenían, lo describo, y lo describen los libros como una membrana semipermeable, o sea que no es permeable, sino algo. ¿Por qué le llamo eso? Porque tiene unos canales rectificadores, que es el canal más antiguo, y que este canal dejaba pasar libremente al ion potasio. Porque adentro, por la libre concentración se salía, porque adentro hay 150 miliequivalentes, afuera hay 4, entonces se salía. La ecuación de Merck hemos analizado esto. Entonces, no lo describo porque es para los estudiosos, pero no voy a comentar en eso. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. La célula, como consecuencia de esta variación, está saliendo cargas positivas, afuera se ponen todas las cargas positivas, adentro están las cargas negativas, porque el punto inicial de partida era que los aniones eran igual a los cationes. Y que los cationes intracelulares teníamos el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio, etc. Y los aniones tendríamos las proteínas, cloro, fosfato, etc. De tal manera estaba equilibrado. En esa condición estamos analizando a estas células que traen su potencial transmembrana de reposo. Esta membrana en reposo tiene pues, los canales de sodio. Un leucocito, que usted ya lo conoce, dice que tiene 300 canales de sodio. Perdón, 300 receptores y tiene más de 1000 canales de sodio. Entonces eso quiere decir que las células tienen pues una ruma de canales, de receptores, etc. Entonces igual el miocito tendrá igual. Entonces lo voy a usar con fines didácticos de este mismo modelo y digo que imaginemos que aquí tengo un canal de sodio que está cerrado con la compuerta externa cerrada, la compuerta interna está abierta. En estas condiciones, cuando está cerrada así, lógico, la aplicación de un estímulo, dice que un estímulo, que puede ser, ayer hicimos, nuestro sapo estuvo, no reaccionaba, entonces le pinchábamos con un estilete y se contraía. Cada pinchón no lo tomaron en cuenta, ahora que mañana los que van a traten de explicar. Entonces a cada pinchón un estímulo mecánico de un pinchón con un estilete hacía que el corazón se contraía. Eso quiere decir que el corazón es susceptible de responder a un estímulo. Y de plano ustedes saben que el médico utiliza esa propiedad de la excitabilidad de responder a un estímulo, eso se llama excitabilidad. Utiliza en los marcapasos y en los aparatos de rectificación. En nuestro esquema clásico yo podría hacer el modo sinusal, la conducción, el modo AB y la continua. Hemos dicho que el corazón tenía 3 marcapasos, el modo sinusal, el tejido de unión y el ritmo continuo. Hemos dicho de que si fallaba el modo sinusal porque había una enfermedad, un problema, una enfermedad que afectar, entonces el que tome tomando el tejido de unión. Esto lo hacen normalmente con 70 contracciones por minuto. Cuando falla, el tejido de unión se hace con una frecuencia un poco más baja, de 1.50 o 45, y si promedio, y si falla esta tomar el comando. Entonces, ¿qué hace el médico cuando yo tengo un problema que corta? Hemos dicho que aquí estaba el anillo auriculoventricular, lo describimos como un perfecto aislador. Toda la estimulación de acá para activar el ventrículo tenía que pasar por el sistema de conexión. Si este estaba roto, no, la estimulación no pasa al ventrículo. ¿Está claro, no? Entonces, para lo cual, si tengo este fenómeno que es muy inusual, que puede haber un infarto, puede haber una maniobra quirúrgica que cortó el filo. Entonces el nodo sinusal está trabajando normal, pero no llega al ventrículo. Entonces, ¿qué hace el médico? Le pone un marcapasos con una batería, le pone una batería en el ventrículo y tiene su marcapasos y activa el corazón. De esta manera puede hacerlo este marcapasos a frecuencia fija. Lo puedo poner si es viejo, tiene 80 años,
Entonces ya esto no va a ser travesura, nada. Aquí hay una vía tranquilita, necesitamos que este corazón relata pues 70 por minuto nomás, no, para que pueda caminar, subir despacito la escalera, etc. Pero si eso le pasa, por ejemplo, al delegado, entonces él no puede tiene que hacer todos sus cosas. Entonces le pondremos un marcapaso bicameral, en una parte que esté tomando la activación del nodo sinusal, se lo pase al aparatito y activa el ventrículo con su retraso, de tal manera un poquito antes utiliza la señal del nodo sinusal, este es dual, este es un marcapaso dual, utiliza la señal del marcapaso fisiológico que corre, el nodo sinusal aumenta, que para el nodo sinusal disminuye. Entonces, eso, el marcapaso toma la información y se lo pasa al ventrículo. Entonces, esta activación normal activa las aurículas y el aparatito hace que con un retraso que debe ser el nodo auriculoventricular hace que se active el ventrículo. De esta manera estamos aprovechando esta propiedad eléctrica del mineral. El otro problema está en lo siguiente, que cuando el corazón comienza a dañarse, no se daña de forma uniforme, algunas partes se dañan más que otras. Entonces, en lugar de que se contraiga en forma coordinada, entonces se contrae y se demora en contraerse, entonces le crea problemas de insuficiencia cardíaca. Frente a esto, lo que hacen los médicos mañosos siempre, inventan una tecnología. No se olviden que ya estamos con la tecnología en nuestras manos. Entonces, utilizamos lo que se llama esta tecnología de la resincronización. En la resincronización hacemos que se sincronice todo. Vamos a ver el ventrículo, cómo el ventrículo izquierdo se activa un poquito más antes que el ventrículo derecho. Cuando yo era estudiante y nosotros logramos identificar bloqueo de rama derecha y rama izquierda, ahora ya no son esos dos ramas que hemos dicho que son 6 ramas, entonces podemos trabajar con bloqueos hasta tome conducción las 6 ramas. Además de eso, una insuficiencia cardíaca puede demorarme la activación de un ventrículo, entonces para eso tengo un aparato que se llama resincronizador. Este resincronizador me resincroniza. ¿Cuál de ellas? Eso es. Vamos hoy día vamos a hablar, hoy día hemos hecho visión de la pasta de en la misma carpeta está juntando, ¿no? Una sola, ya. Ahí le pones, a ver. ¿Le pongo pausa? Mañana le agregaremos otro. Ya, electrofisiología.
Entonces estaba diciendo que estábamos hablando de qué cosa era el estímulo. El estímulo entonces, normalmente en cada contracción estoy utilizando la propiedad de la electroestimulación, o sea, la propiedad de responder a los estímulos que se llama la propiedad vasmotropa. La propiedad vasmotropa es la capacidad de las células miocárdicas responder al estímulo. Hay zonas de mi corazón que son más, digamos, sensibles que otras. De tal manera, por ejemplo, el marcapaso nunca lo voy a poner en el ventrículo izquierdo, porque si pongo un alambrito acá, se mete y me hace una fibrilación ventricular. Y siempre el marcapaso se coloca en el ventrículo derecho, porque hay áreas incluso ciegas que tiene en la parte alta, lado derecho del ventrículo tiene una zona ciega. Si usted le pone ahí, no pasa la corriente. La activación de la batería no pasa. Entonces, realmente se pone en la punta y hay que apiñarlo para que no se desprenda. Y tanto pasar corriente eléctrica, cuando había una doctorita que agarró, dijeron, quiso probar cómo trabajaba el resincronizador, y agarró la puntita y disparó, y le quemó la mano. En realidad, mira todo lo que hace. El pobre corazón debe soportar esa quemada, ¿sí? Entonces, no están cosas sencillas. En conclusión, no todas las cavidades son sensibles. Las aurículas son menos sensibles que los ventrículos, pero el ventrículo izquierdo es más sensible, y no se puede hacer para eso del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía el estímulo en este corazón? En este corazón lo que hacía era, cuando un estímulo actuaba, el estímulo, cuando está el canal de sodio, arranca siempre con el canal de sodio. ¿Para qué sirve el canal de sodio? Para iniciar una activación de una célula. ¿Cómo lo hace? Entonces, este canal de sodio está con la compuerta cerrada, afuera del sodio tengo 142.000 equivalentes, adentro hay 10, esto es el espacio intracelular, y el espacio intracelular, el sodio no puede entrar, potasio sí podía, porque había un canal, estaba permanentemente abierto, es el canal rectificador más antiguo. Aquí el sodio no puede entrar porque está cerrada la puerta, está cerrada no es. Entonces, ¿qué hace el estímulo al aplicarle? Lo que hace es abrir esta compuerta, abre la compuerta externa, este es un selector, este selector que estoy señalando es un selector que no le deja que, por ejemplo, puede entrar el potasio por acá, no puede entrar calcio, no puede entrar magnesio, no puede entrar solamente esta sodio. Lo puedo engañar con tetradotoxicos, una sustancia, o litio. Nuestro expresidente usaba litio para que no combustionara, ahí está frenando a este fulano. Todo lo que es la lidocaína, todo eso también puede bloquear este carbón. Entonces, una vez que se ha abierto, entonces el sodio entra. Esto hemos dicho, este ingreso por los canales rápidos, unos canales rápido de sodio. Ingresa, ¿en qué tiempo usa esta apertura? 2 milisegundos. O sea, 2 partecitos de 1000, un segundo lo parte en 1000. Este es un tiempo bastante escaso, ¿no? Una vez hecho es inmediatamente la compuerta interna se cierra. Podrá seguir entrando el sodio, ya no, porque está cerrada la parte interna. Y si yo aplico un estímulo otra vez para esto, el estímulo dice que altera la estructura conformacional de la membrana, no la parte interna, sino la externa. Entonces, no puede abrir algo que está abierta. Entonces, aquí no hay respuesta. Esto constituye la zona vulnerable del potencial de acción. En esta parte es una zona vulnerable. La fase 1 y 2 es la zona vulnerable. Entonces, cuando ustedes van a usar un desfibrilador, el desfibrilador automáticamente los fabricantes hacen que no dispare en esa zona. Si dispara en esa zona va a ser un destrozo de este corazón. Una vez que ya pasó esa fase, digamos, de esta fase que se llama la fase refractaria absoluta, donde no hay respuesta. Entonces, algunas están ya con la compuerta externa cerrada
y otras están con la compuerta interna abierta, o sea que estaría una mezcla que poco a poco se van haciendo esta situación, se va poniendo a la normalidad, que es esta que tenía con compuerta externa cerrada y la compuerta interna abierta, ¿no? Así, tratando de llegar a esta condición. Entonces, esta era la zona de la fase refractaria absoluta. Acá tenemos zona de fase refractaria relativa. Esto correspondería a la fase del potencial de acción, sería la fase de hiperrespuesta, hipersensibilidad, donde podría tener una respuesta. Y en cada una zona de hiperpolarización, después entraba la fase 4, donde trabajaban las bombas. Esto era lo que habíamos dicho, cómo se simulaba una célula. Además de eso, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no esté entendiendo? ¿Sí? Levanta la manita, uno solo. Bien. ¿Cómo? Con fuerza, ¿quiere escucharla? La fase vulnerable es la fase 1 y 2. ¿Por qué? La compuerta externa está abierta. Si descargo una corriente muy alta de intensidad, puedo lesionar todos los canales. Entonces, para evitar eso, es lo que el aparato, el desfibrilador que existe en los hospitales, están programados a no disparar esa cosa. Cuando yo tengo un paciente que está fibrilando, su corazón no se contrae, no bombea, porque está fibrilando. Yo necesito desfibrilar, quitarle la fibrilación, lo llevo al paro. Entonces, una vez que tengo el paro, solita su tejido comienza a tomar el comando, y si no hubiera, le pongo un marcapaso artificial para que haga tomar el comando. ¿Está bien? Eso sí. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo? No, la diferencia, la fase refractaria absoluta, donde las compuertas internas están cerradas, entonces aquí en esta parte 1 y 2 está cerrada, un estímulo no puede entrar, entonces se llama por eso zona vulnerable. Yo puedo hacer una descarga muy intensa tratando de conseguir, pero no, pues lo que voy a hacer es malograr todos los canales. La fase refractaria relativa ya es una mezcla, algunos ya están normales, no se puede responder. Ahora veamos cómo va a ocurrir en una sola célula este fenómeno que estamos explicando. Vamos a estudiar lo que ocurre en una célula aislada. Ahí tengo la forma antigua, esto lo hemos explicado, con el potencial de reposo. Tengo el espacio intracelular, es un equilibrio de carga positiva y carga negativa, lo mismo que de afuera, pero en esto está saliendo por los canales de potasio, el ion potasio, y por lo tanto me produce esta variación. No, está con el reposo, el carbono está en el espacio afuera, entonces marca igual porque es el mismo medio siguiente. Está dentro de los dos electrodos, me marca también cero porque es el mismo medio, porque las cargas positivas y negativas son iguales. Pero si me tiro uno, dejar afuera el otro, a ver, siguiente. Ahí estamos viendo medios diferentes. Si nosotros analizamos los cationes y los aniones, acá están iguales, lo mismo que acá, hay cierta diferencia, pero por esa salida de ion potasio en la composición, digamos, eléctrica del medio intracelular y el extracelular, que no registra este aparatito, el galvanómetro de montaña, fenómeno 90 milivolts. Siguiente. Ese movimiento lo hemos registrado, este potencial de una célula mioclástica, también hemos explicado eso. Siguiente. Ahí tengo, el corazón tiene diferentes zonas. El corazón tiene, por ejemplo, en el nodo sinusal, hemos hablado de este tipo de potencial en el nodo sinusal, y hemos puesto lo siguiente, que el nodo sinusal dispara y después llega a una vid, el diablito pasa
de levantada a través de los canales T, después los canales L, hasta que alcanza el umbral y otra vez dispara. Ese es el potencial de una célula de marcapaso. Mientras que en el sistema de conducción, o digamos en la aurícula, el potencial es uno más chiquito porque tiene un potencial, esto sí es el potencial transmembrana de reposo, este es el potencial transmembrana, de reposo de un ventrículo, este es el potencial transmembrana de reposo de un dispositivo, el potencial transmembrana de reposo, ¿sí? Entonces, tengo en la aurícula, en un miocito ventricular, este se insería en el dispositivo. Entonces, vemos que el nodo sinusal, este potencial transmembrana de reposo, que tiene acá menos 90 milivoltios, menos 90, esto es ahora menos 70 o 75 milivoltios. Aquí es progresivamente ascendente, esto significa grabárselo. Este es progresivamente ascendente y no se llama potencial transmembrana de reposo, sino despolarización de actual. ¿Está claro? ¿Está claro? Aquí es horizontal, aquí es vertical, aquí está progresivamente ascendente vertical. Luego llegamos acá a este nariz, inmediatamente trabajan los diabetes, comienzan a abrir los canales de calcio tipo T, el canal tipo L. Ahora sí, si queremos redundar en este problema, ayer cuando le puse acetilcolina, la frecuencia cardíaca disminuyó. ¿Qué pasó? En este caso de esta célula, lo que pasó, esta pendiente, la de L, comenzó a hacerse más horizontal, más horizontal, más horizontal. ¿Por qué razón? Porque de la célula se estaba saliendo más y más potasio. Si sale más y más potasio, ¿qué pasa con la célula? Se pone más y más negativa. Esto se llama hiperpolarización. ¿Cómo lo llevo a un estado de reposo más y más intensa? Otra manera de llevarlo a esa hiperpolarización es metiéndole cloro. Entonces, así como actúa la activación del sistema parasimpático, abriendo los canales de potasio, acetilcolina dependiente. Que hacía ese acetilcolina dependiente, sacaba potasio. Y si sacaba potasio, esta pendiente se hacía horizontal y cada vez más tardía se producía el levantamiento o el potencial de acción. De igual manera, y cuando yo estimulaba con la adrenalina, hacía que la adrenalina, los receptores beta 1 que hemos comentado, hacía que esta pendiente sea más y más parada, pero no toca la T. La ibibravina sí toca la T. Entonces, esta se produce más precoz en el disparo y por lo tanto habrá aumento de la frecuencia cardíaca, o será una taquicardia, o una, y el otro será la bradicardia. ¿Está claro esto? ¿Alguien quiere comentar? No tengo apuro, tengo hasta las 12 del día. Pregunten todo lo que quieran. Lo que me interesa es que aprendan. Eso, bueno. No contemos el tiempo. Ahora, no es cierto que muchos de estos están en los libros, ¿cierto? No están en los libros. No están en los libros. Así es que preguntan, ya saben cómo hacer. Y es lo que han visto en la práctica. Le he echado gotitas de acetilcolina, y por eso estaban latiendo 20, acetilcolina bajó a 10. ¿Por qué? Porque de bolsa se lo está. No necesito inyectarle, porque el receptor en la célula miocárdica está en los plexos alrededor del corazón. Eso tampoco no está en el libro, porque hay una transparencia que yo puse y expliqué, no es estar en cardiovascular research, por ahí, por review. Entonces, desde hace 2 años. Entonces, estas cosas no están en los libros. Entonces, el profesor que dicta no va a repetir el libro, porque el libro no es mío. ¿Cómo voy a repetir? Entonces, y si yo le echaba noradrenalina, aumentaba la frecuencia. Estoy viendo en toda mi intención, no estoy hablando del músculo miocárdico, del sinoma de capaz.
Y si yo le pongo atenuador, me bloquea y no hace que se produzca la respuesta. Entonces, eso estoy aplicando, lo he visto y lo estoy demostrando. Eso es lo que tienen ustedes que demostrar. Entonces, esto es el sistema. Ahora voy a ver a mi corazón cómo voy a activar. Siguiente. Ahí este es lo que hemos dicho, el marcapaso fisiológico de las células T del nodo sinusal, cómo hacer los movimientos. Sí, aquí están ustedes, los buscan. Siguiente. Esto es del sistema de cognición, pasamos eso, tampoco. Aquí tenemos en los nodos sinusales, etc. Veamos cómo se va a generar este potencial de acción. Siguiente. Las fases del potencial de acción de los miocardios es una fase de despolarización y todo este conjunto de despolarización. Que la naturaleza, ¿en qué tiempo habrá aprendido a hacer esto? Porque en un año, nada más. Despolarización, repolarización. El músculo esquelético, nada más. Pero no hace esto. Entonces, por eso es que el músculo esquelético de repente está corriendo, se tetaniza, se cae. No puede seguir corriendo porque le duele. Le da el famoso calambre. Me dio calambre y hasta ya no puede. Pero nadie sufre calambre en el corazón. ¿Por qué? Porque tiene esta fase refractaria. Eso le defiende para que el siguiente no entre. Está claro, ¿no? Esa es la utilidad. ¿Para qué le sirve el corazón fase refractaria? Es absoluta, para que otro potencial tuviera no entre. Y le dé tiempo para que haga otro ciclo. Esto ya hemos visto, las ondas también, mañana lo vamos a hacer con otro grupo, de cómo era el potencial de una célula. Mi corazón no tiene una célula, tiene un conjunto de células adelante, arriba, abajo, mi corazón, entonces, y el electrocardiograma que está trazado que tiene onda P, el complejo QRS, especialmente la onda T y finalmente la onda U. No se metan con la onda U, no se metan. Pero hay alguien que le gusta, ¿a qué se debe? Hasta ahora no se sabe a qué se debe esta onda U. Esta onda U. Unos dicen que sería activación de las células M del corazón. Ustedes lo buscan y van a ver si me contestan. Todavía no hay una exclusión. Y lo probable sea debido a al potencial de acción del disco y que dura más y que demora un poquito en activarse, eso es lo que postula. Entonces, pero por eso mejor no se meta con la onda U. Que también vale la pena decir que la onda U lo veo en las precordiales y con agua electrocardiografía. En segundo lugar lo veo en el tipo potasemia, cuando el potasio está muy alto de sangre, de insuficiencia renal, comienza a aparecer la onda U. Y otra de las cosas que podría ser informativo en un sentido de esta onda U, siempre lo veo positivo, para arriba positivo, de esta línea para arriba positivo, para abajo negativo. Entonces siempre es positivo esta onda U. A veces se ve una onda U negativa, entonces siempre cada vez que, eso lo describen los autores, cada vez que aparece onda U, se le dice paciente que y evidentemente de que eso sería como un mal pronóstico, pero nadie escribió por decir acerca de que estén al borde, se va o no se va y le hagan el electro para ir, no, al menos no ha habido alguien que hasta el motivo de un estudio, ¿no? A los pacientes que están en pacientes críticos, hacer el electrocardiograma buscando la onda U y correlacionar cuántos de U contienen onda U negativa se van. No, usted sería motivo de un estudio, un principio estadístico, por si acaso. Hemos hecho esta idea de que esa velocidad de conducción a través de mi corazón lo hace por diferentes velocidades, no lo usar en la región sinusal está listo esta propagación. ¿Por qué? Porque hay muy pocas uniones intercelulares con un nodo sinusal y con las células transicionales.
Luego la zona periférica acelera un poquito esa célula, luego el sistema de conducción intercelular y es más rápido, milímetros por segundo. Y luego entra el nodo auriculoventricular en la región externa del nodo. Eso sin pasar por ahí, hemos dicho que tiene gran celularidad y ahí se aguanta. Dando tiempo para que las aurículas se contraigan antes de los ventrículos. Después pasa aquí y luego al ventrículo ya otra vez lo activa de forma acelerada. Siguiente. Aquí tengo el sistema impulsivo y donde la activación es bastante rápida. Siguiente. Este es el del electro que no voy a decir ahora. Siguiente. Y vamos a quedarnos ahí. Entonces yo quiero hacer la otra parte de la electrofisiología. En esta electrofisiología, hasta acá hemos visto desde el punto de vista, digamos, químico, si quieren decirlo, a la célula activar. Entonces yo tengo a una célula electrofisiología, acá, con sus cargas positivas afuera y las cargas negativas adentro. Lo aprovecho para decir, en la guía del curso, nos han puesto en la siguiente práctica, presión arterial. Que todo el mundo sabe cómo es presión arterial. Muy poco datos, muchos demás, haremos una parte teórica, la parte, digamos, filosófica. Antes se hacía que el alumno corriera, por eso. Yo corro con activación de mi sistema simpático. Yo me paro, mi corazón se para, no por inercia, por hipertrofia del parasimpático. Por decir, yo corro, activo el sistema simpático. Me paro, y por inercia, cuando uno agarra una rueda, corre, pero después por inercia se para. Eso se dice, en mi corazón no. Yo corro con el sistema simpático. Yo me paro, se activa el parasimpático. Entonces, por esa razón a mí me gustaría, vamos a irnos contra viento y marea y hacer una de electrocardiografía humana. ¿Por qué razón? Primero, porque aprendan ustedes dónde colocar sus electrodos. Tiene sitio, no me pongo como eso, igual que así. Claro que si me dicen que si puedo poner, sí, pues por ahí hay una reunión de convenciones donde se ponen de acuerdo y dicen, acá voy a poner. Entonces, los Estados Unidos electrocardiografía tiene sitio donde voy a colocar los electrodos, ¿sí? En segundo lugar, incluso cuando yo tengo un paciente con un infarto, entró con dolor del paciente y la señorita tomó el electrocardiograma y ella tiene, como en la clínica San Pablo, cuando ponía así, y el tercero me ponía acá. Entonces, pero ya había tomado, ya yo lo había leído, ya estaba ya el informe. Entonces decía, señorita, una vez que tome, marque donde estaba puesto el electrodo. Pero me marque con un lapicero indeleble acá, y acá, y acá. Entonces cuando yo evoluciono le pongo los sitios del puesto. Porque si lo pongo normal, que debe ser un plano, le pongo acá, y uno está abajo, entonces ya distorsioné. Entonces digo, acá evolucionando bien o mal, estoy engañando mi información. Por eso cuando uno hace electrocardiografía, en mi cuarto, poner marcado donde ha puesto uno. De esta manera, cuando uno quiere evolucionar, lo puede a recuperar la misma imagen. Entonces tengo estas células aquí en reposo, y eso lo hemos ya, no hay nadie que se... Pongo mi ojito acá y otro ojito por acá. Eso es lo que hizo el toro. El padre de la electrocardiografía, y este fulano colocó electrodos o lo postuló teóricamente, y dijo, y aplicó un estímulo acá, que ya lo sabemos. Entonces este estímulo, lo que hizo este estímulo era, y si tenía así, cuando estaba en reposo, sí que estímulo todavía, entonces hizo su trasadito
el electro trató así, no había ninguna variación, era el punto isoeléctrico que nosotros vimos, ¿podría retroceder? Ahí, esto es el isoeléctrico, no hay ninguna injerencia de una corriente, todo está en un solo plano. Entonces hizo su isoeléctrico. Y luego estimuló, y al estimular lo que ha hecho es abrir las compuertas de sodio, y el sodio se metió. Voy a usar este término ya muy vulgar para entenderlo, no me interesa entenderlo. Entonces, esta parte se comenzó a despolarizar. Se metió el sodio, carga positiva, y afuera quedó la carga negativa. Entonces mi ojito observó la superficie, vio carga y se va. Entonces veo negativo. Y este ojito que está allá está viendo positivo. Ya comenzamos a ver transformado en imagen. Luego esta despolarización, estoy pensando en picosegundos, avanzó a lo largo de la célula, llegó hasta este nivel, entonces afuera se volvió negativa, adentro positivo. Entonces adquirió más grande negatividad y siguió el otro positivo, porque está viendo positivo. Y que este avance de este potencial que está dirigiéndose en sentido de la flecha, va con un dipolo de despolarización. Esto se llama un dipolo de despolarización. Este dipolo de despolarización tiene cabeza positiva y cola negativa. Avanzó hasta acá, entonces cambiamos la polaridad. Hecho el dipolo de despolarización. Entonces siguió esta situación un poquito más y luego despolarizó ya casi la célula. Entonces llevó a su primo hasta el poquito más allá y acá también hasta que se produjo una despolarización de la célula finalmente. Ya se despolarizó, entonces llegó otra vez a su posición de reposo, ya está, se despolarizó. Teóricamente la repolarización debe arrancar acá, normalmente hay todo indicó así, y entonces comenzó a la repolarización, la célula comenzó a repolarizarse. Por la parte 3 del potencial de acción, comenzó a salir el potasio y comenzó la despolarización así. Y acá, para acá, ya estaría la despolarización y la repolarización. Pero lo proyectaría. Entonces, pero en nuestro ventrículo, el ventrículo de nuestro corazón, el ventrículo, también haría este vector de despolarización en sentido de la flecha, y la repolarización debería ser así. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que la parte interna tiene sus potenciales, digamos, de trabajar con gran presión, entonces no se despolariza, sino lo hace en sentido, digamos, contrario. Entonces, de esta manera, cuando lleguemos, vamos a ver una transparencia para aclarar esto. Me quedo con esa idea del famoso Eitove y avanzo al siguiente esquema. Cuando yo voy a hacer la práctica de cardio, ya no voy a hacer la información de frente, sino la práctica. Entonces, esta idea de Eitove, agarró Eitove, colocó en un recipiente un músculo papilar y lo conectó a los electrodos. Los electrodos lo llevó a un galvanómetro. Y observó que este fenómeno se cumplía lo que había postulado en una célula, que aquí sería en una célula, aquí estaría en un músculo papilar del corazón, que repetía, y que él colocó esto dentro de un recipiente que estaba con una solución, digamos,
para corazones, en este caso trabajamos con un linke, con un tirode, por ejemplo, una solución para mamíferos que es isotónica al glóbulo rojo, no con isotónica, ya saben que es isotónica de la clase de la práctica de cardio. Entonces, aquí obtenía el resultado, los mismos resultados, miraba de acá, obtenía los resultados así, miraba de acá, los resultados así, entonces había obtenido ese resultado con un músculo ocular. Entonces hay todo, y si eso ocurre, ¿qué pasará si yo le pongo este corazón en el centro del mundo, en el hombre? Entonces dibujó al hombre y lo colocó, dibujó al corazón, la aurícula, los ventrículos, y entonces dijo el vector de despolarización, aquí estaría el vector de despolarización, cabeza positiva con la negativa, y el vector de repolarización es con cabeza negativa con la positiva. Entonces aquí quiero hacer el vector de despolarización, el dipolo de despolarización, cabeza positiva con la negativa, el de repolarización, cabeza positiva con la negativa. Entonces hizo igualito acá. Entonces dijo, en mi corazón, mira, en mi corazón se va a despolarizar aquí el vector de despolarización, que lo que más me gusta es así, con cabeza positiva con la negativa. Entonces agarró entonces colocó un electrodo, nuestro organismo es una unidad, un conductor. Entonces, por lo tanto, él colocó en el hombro primero, en el hombro derecho, en el hombro izquierdo y en pubis. Entonces vio que eso era un triángulo. Posteriormente, ya la práctica hizo que si el cuerpo humano es un buen conductor, no lo voy a poner acá, lo pongo en el brazo y en el antebrazo. No, igual el lado izquierdo, no lo pongo en el cubo, le pongo en el miembro inferior izquierdo y ya está. Eso no es diferencia porque es un buen conductor. Entonces comenzó a decir lo siguiente: yo lo proyecto este vector de despolarización a esta línea que une hombro izquierdo y hombro derecho. Entonces lo proyecto acá. Esto que cosa es la proyección de la del vector de despolarización del corazón. Entonces le pongo sus valores positivos y negativos. No estoy inventando los valores. Entonces el potencial del hombro izquierdo es un potencial positivo con respecto al brazo derecho. Y según esto, a un galvanómetro, esto voy a tener la primera derivación estándar de 1, o también primera derivación bipolar de 1, derivación de 1, que registra el potencial del brazo izquierdo menos el potencial del brazo derecho. Y si yo proyecto esto acá, con su carga sería este vector, le pongo sus cargas, tengo la representación, y obtengo aquí la derivación estándar de 2 bipolar de superficie, en miembros. Entonces esto va a registrar las diferencias de potencial en la izquierda, en el brazo derecho. Esto puedo registrar aquí. Si tengo esta carga acá, esta carga lo transporto acá, entonces este es positivo y este es negativo. Y si lo llevo acá, este es positivo y este es negativo. En los dos, el brazo derecho siempre es negativo, mientras que los otros son positivos. En otra manera de ver, si estoy mirando de acá, mi corazón está acá, estoy viendo cavidad. Por eso se van las potenciales, se va para el cielo, para abajo. Y si yo proyecto esto aquí, el vector acá, tengo el vector de despolarización, cabeza positiva con la negativa, entonces esto es negativo con respecto a esto. Entonces tengo acá la derivación. De esta manera, ya lo transformamos con Beethoven
las derivaciones del corazón. Esto es lo que escribió el sobre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, pero entonces yo se equivocó. Entonces, de esta electrocardiografía, esto que basa en la triángulo y todo esto, sale de la electrocardiografía clínica de reposo. Y sobre esta electrocardiografía, de acá, de esta actividad de electrodes, sale la electrocardiografía clínica de reposo. Y si hay ahí la electrocardiografía del esfuerzo, o sea, la prueba de esfuerzo. Eso es lo que cuando alguien le dice, vamos a hacer esta prueba de esfuerzo, va a tener que usar este criterio. Pero no lo va a poner los electrodos donde están, sino tiene que poner en otros sitios, que por supuesto no lo va a poner ahí, porque el otro va a correr y se va a mover los electrodos. Habrá que buscarlo y semejar lo que voy a obtener con el tratado normal. Pero le he dicho que Beethoven se equivocó, por cierto, el corazón no está en el centro del corazón, sino más a la izquierda. Segundo, otro error, que en el corazón no está rodeado por un medio homogéneo, sino que está, por un lado está el pulmón, otro lado está sangre, otro lado está músculo, un medio heterogéneo. Y por lo tanto, el triángulo que describe Beethoven, que es un triángulo equilátero, dice que no es así, sino está, el corazón estaría en el centro de un triángulo isósceles. De esta teoría resulta la electrocardiografía, que es fundamental, pero los cardiólogos son flojos y ya se olvidaron. Y sale la electrocardiografía ortogonal. En Lima no hay un solo aparato de electrocardiografía ortogonal, porque se estudia la electrocardiografía a la activación del corazón por cotas, como lo hacen los ingenieros, los militares, los cerros, lo hacen en cotas, así, lo hacen en cotas. Entonces, esto es lo que pasa. Pero esto significa que vectocardiografía es estudiar al corazón en el espacio, vectorizar en el espacio, en el plano frontal, en el plano horizontal y en el plano sagital. Entonces lo hace difícil, el médico, el cardiólogo es flojo, después de por sí el médico ni hablar, porque el cardiólogo es flojo, el otro mucho más flojo. Entonces, ya no quieren aprender, entonces ya dejó de paso, pero sigue siendo en las investigaciones, sigue usando la electrocardiografía. Pero la electrocardiografía ortogonal es mucho más exacta que esto, pero es un aparato que yo he visto en fotografía, es enorme y costoso, hay que ponerle un chaleco al paciente. Entonces, en esto también entraña pues dentro de investigación dedicada a eso, tampoco no tenemos que para eso. Entonces, a nivel universal, se pusieron de acuerdo y decir, nos vamos a quedar con esta electrocardiografía basada en el triángulo de Torres, de la electrocardiografía clínica de reposo, porque el electrocardiógrafo antes era una máquina así, ahora el aparato es tan chiquito, antes trabajaba con un imán que pesaba y por eso los cardiólogos caminaban aquí. Ahora no, pues viene un aparato que parece un celular y pone los electroditos y está ya en el bolsillo, como te lo lleva el electrocardiógrafo, cuesta $1000 y es universal. Entonces, eso es lo que quiero decir, ahí hay también una nomenclatura internacional donde los colores que debo aplicar. Entonces, eso es lo que debemos aprender en la práctica. Entonces, esta es la electrocardiografía. Entonces sale Goldberger, otro investigador, Goldberger se llama así. No está de acuerdo con Beethoven, pero dice, hay muy pocas derivaciones. Entonces, para esto, utiliza un ejemplo para tener una idea. Es igual que lo que ocurriría si llevo a la Tierra, a Puno, y hago una caja, en esta caja le hago unos huecos, le pongo unos huecos acá, unos huecos en la parte de adelante,
unos huecos arriba, y le digo pues al niño, compadre, ¿tú conoces al elefante? Nunca lo han visto. Entonces, y acá dentro de esta caja tengo el elefante. Sí, le dice, ven para que conozca. Y le hago el enseño pues que miren por ese hueco. Entonces, acá está la cola del elefante. Entonces, le preguntamos, ¿qué viste? ¿Conociste al elefante? Sí, ¿cómo es el elefante? Una cosa, pues una culebra, porque vio la cola. Y el otro dice, que aquí hay otra, y dice, ¿cómo está por acá? Y le dijimos que vio la pierna, y dice, pues una cosa así, anchota, como un tronco. Y otra vez la barriga, es una cosa que así difusa, pues vio solamente el cuerpo. Y la otra vio la trompa. Entonces, cada uno da una apreciación diferente. Entonces, lo que hay que hacer es que tener una idea común, global. Entonces Goldberg dice, después de este problema con 3 derivaciones, 1, 2, 3, no me alcanza a darme cuenta de lo que ocurre en el corazón. Entonces dijo, no, para eso necesito siquiera otras 3 más. Entonces él comenzó a hacer la siguiente filosofía. Dijo, si este es el triángulo de Beethoven, un triángulo equilátero, este triángulo lo puedo dibujar así. Sigue siendo un triángulo equilátero. Entonces, muy chiquito, petito, pero sigue siendo igual el triángulo. Tiene esta que paralela a esto, de 1, paralela a esto de 2, paralela a esto de 3. Y dijo, pues no, que es así, pero también todas las líneas que son paralelas a D1 sigue siendo D1 con su carga, la paralela de D3 sigue siendo D3 con su carga, y la que paralelo a D2 pues sería de derivación 2, derivación estándar, derivación acá con sus cargas. Esto lo he transformado, el triángulo del conjunto de líneas, que está representado acá, y dijo, no, si tal cosa puede hacer, entonces puedo hacer lo siguiente. Lo puedo volver a inscribir el triángulo equilátero de Beethoven, acá, el rojo. Tengo el triángulo otra vez inscrito. Y en ese triángulo inscrito le puedo hacer la siguiente, 1 el centro del sistema con cada vértice. Y genero una derivación A, B, F, prolongación, aquí sería su carga, y a su carga. Esta sería A, B, R, aumentada en voltaje en brazo derecho, aumentada en voltaje en pierna izquierda, y su prolongación. Y aumentada el voltaje en brazo izquierdo, su prolongación. Así de esta manera se transformó el triángulo en el cielo de otro triángulo en conjunto de líneas que se cortan. Y tengo aquí las derivaciones unipolares, esto me reportó las derivaciones bipolares de 1, de 2, de 3, y acá voy a ver aumentada en voltaje, aumentada en voltaje, aumentada en voltaje. El procedimiento, ¿cómo se hace el incremento? Sí, realmente aumenta, porque cuando lo hago el de 1, compramos está de chiquito, aparentemente, pero con esto aumenta pues a un tercio. Entonces, esta es obra de Goldberg. Y de esta manera, este es el estudio para este elefante en un solo plano, en el plano frontal. Y ya he tenido varios huecos para poder conceptuar con mucho corazón en el plano frontal. Y lo colocó él en un sistema sexagesimal, lo puso acá en 0, y esto avanzaba acá. Decía que si llegaba a la vertical, esto era más 90. Seguía para acá, esto era más 180. Y si seguía acá, sería más 270. Y si se podía darse la vuelta. O al revés, que si se va al sentido contrario, era menos 90, menos 180, menos 270, y acá sería volver a su punto. Entonces, de esta manera, yo
yo ya podía poner el eje. Si el eje está acá o el eje está acá, yo podría ver dónde está el eje. Ya de por sí, el eje de este corazón normalmente así se debe estar en un rango. Entonces ya lo puedo expresar en números. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, no sea satisfecho con eso, este fulano Goldberger coloca en un plano horizontal. Sí. Fuerte, fuerte, fuerte para todos. ¿Qué cosa decía? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Fuerte. ¿Para aquí? ¿Goldberger? Beethoven hace su triángulo equilátero, ¿cierto? No hay problema. Alguien tiene que... Esto era estudiar en una célula, cuando estaba en un músculo papilar, un bipolo, y acá en el corazón, este mismo lo hizo en el corazón, en lugar de estudiar en el músculo papilar, lo hizo en el cuerpo. Entonces, pero este dipolo no lo podía poner en dos, tenía que hacerlo en este volumen, porque había un buen volumen. Entonces agarró, estudió este dipolo de despolarización de este corazón, lo hizo en este punto que unía el brazo derecho y el brazo izquierdo, de la primera derivación, la segunda y la tercera derivación, y esto lo transformó en un sistema sexagesimal. Entonces ya lo hemos visto que lo podía hacer en diferentes planos. Estos planos estaban en de 1, 2, de 3, pero Goldberger decía que hay muy poco espacio para entender la dinámica. Pero el cuneño que el elefante, que no lo podía ver, tener una idea como mirando por un hueco como el elefante, entonces dijo, denme más puntos para tener una mejor interpretación. Entonces dijo, a ver, entonces Goldberger hace más huecos para entender. Entonces hace las derivaciones, ya no solamente las 3 derivaciones iniciales de Beethoven, sino agrega 6 más, con 6 derivaciones. Estas 6 derivaciones, ¿en qué plano están? En el plano frontal. Entonces aquí viene Goldberger y dice, además yo necesito en el plano horizontal, y coloca en el plano horizontal, y coloca las derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Para esto, B1 lo coloca, como vamos a ver en la práctica, en la línea paraesternal derecha en el cuarto espacio. En el otro lado coloca B2. B4 lo pone en la línea medio clavicular en el quinto espacio, más o menos está cerca de la cintura. El B3 está entre B4, entre B2 y B4, un punto intermedio. B5 está en la línea axilar anterior, B6 en el quinto espacio, B6 está en la línea axilar media. Y yo debo, cuando tengo un infarto, dice que debo proyectar más hacia atrás, hasta cuando hay un infarto posterior, B6, B7, B8. Esto para tener un completo, una concepción mejor. Entonces ya así, en la fecha, contamos el estudio del corazón, el plano frontal por estas derivaciones, y en el plano horizontal desde B1 a B6. Eso es lo normal. Pero además la vectocardiografía no se abastece con eso, sino agrega en el espacio. Vectorizar significa también el espacio. Entonces lo pone en el plano taxital, así, no importa que viene acá, entonces lo vamos a estudiar en esos estados. Y una vez que ha hecho ya todo este juego, vamos a encontrar que el corazón tiene pues una onda, o sea, las siguientes ondas. Ya conocemos que la aurícula se activa así de chiquita, el ventrículo así, estos son las células. Desde todo el corazón, luego están adelante, atrás, la activación del corazón, sin la esas. Si viene mi filosofía, digo, sí, con estas 4 cositas yo tengo un problemón, que hasta ahora hay muchas cosas que están
trabajando también, me faltan escribir. Entonces, y que esta electrocardiografía yo lo puedo usar como la fotografía, es una fotografía de un paciente. Eso cuando está aquí usted es una fotografía, un electro. No, para mí no sirve la interpretación, eso depende de quién lo interpretó. Yo tengo la fotografía de tu compañero cuando tenía 20 años, es para recordarla como es, por decir, de 50 años, claro, yo para recordar cómo evolucionó, ¿no?